En el primero, sí. Pero el segundo gobierno de Rosas, si uno se lo pone a estudiar, tiene momentos de altísimo apoyo popular, de la baja, de lo que uno considera el pueblo, ¿no? Más allá de esta cuestión policrasista. Bueno. Entonces me pareció un personaje fascinante, hermoso, ignorado, omitido, que necesitaba un libro. Por eso vuelvo a agradecerle la posibilidad a Hernán, digamos, porque hay alguna cosita de Encarnación, ¿no? Pero a veces a estos personajes tan importantes de la historia, sobre todo en esta época de lucha por la reivindicación de género y demás, es importante volverlos a revisar, volverlos, traerlos. Y esta comparación, ¿no? No sé cómo estamos de tiempo, Consti. Estamos bien, estamos bien. ¿Sí? Podemos seguir, sí, 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 adelante y podemos conversar un ratito más. Bien. Entonces, esta comparación que decía Hernán y también la rimaba Jorge, con Eva y con Cristina, digamos. Hay, por supuesto, peligros contrafácticos acá, ¿no? Porque no es lo mismo comparar un personaje en algún nivel, digo, ¿no? Un personaje del siglo XIX con uno del XX, con uno del XXI, pues hay que tener en cuenta los contextos, los procesos. Estas se las doy a los que se van a oponer a este tipo de sinonimias. Pero después hay otras cuestiones que son mucho más importantes, que tienen que ver con el amor, con el sentimiento popular, que son, entre las rupturas y continuidades, son continuidades en la historia, ¿no? Y por eso uno puede establecer unas sinonimias, que es el epílogo del libro, digamos, ¿no? Entre estas tres grandes mujeres de la República Argentina. Ya dijo mucho Hernán respecto de su relación con sus hombres, ¿no? Pero yo me permitiría agregar que además uno las puede comparar desde muchos puntos de vista, hay muchas aristas para establecer esas sinonimias entre estas tres enormes mujeres de la historia argentina, enormes mujeres, ¿no? Y si me preguntás una, y te digo cómo la trataban los grandes medios. Es decir, me puse a leer los pasquines de la época de Encarnación, que había muchísimo, uno se llamaba Trapitos al Sol, el otro parecían Clarín y La Nación de ahora. Le decían Chupandina, Meretriz, la negra Toribia, por su relación con los sectores, digamos, con las naciones, los afrodescendientes, digamos, ¿no? Pero es impresionante los improperios que la prensa, que en general es como dice el inicio del prólogo Hernán, son los que tienen voz, digamos, ¿no? Son los que hacen la historia. Es impresionante cómo fustigan a Encarnación. Es terrible, porque hay un componente patriarcal, digamos, profundamente machista, pero a su vez hay prejuicios de tipo político, de tipo sociales. El elemento social que encarna Encarnación, siendo de la clase que viene, del estamento que viene, es imperdonable para las clases altas de Buenos Aires. ¿Cómo que hace esta con los negros? ¿Por qué va a San Telmo a los candombes? ¿Por qué está en las fiestas mayas, digamos, bailando con los tambores? ¿Qué está loca? ¿Qué le pasa? Entonces, todo ese componente que mezcla, digamos, una cuestión de género, una cuestión de clase, es muy visible y la transforma, digamos, ¿cómo decir?, en una especie de blanco de los medios, o de la mayoría de los medios de la época, ¿no? Porque también había medios oficialistas, como la Gaceta Mercantil, El Gaucho, de un tal José Pérez, lo publicaba un tal José Pérez, digamos. Estaría bueno hablar un día de un tipo muy importante. Pero digo, impresionante las descalificaciones permanentes sistemáticas de la prensa de ese momento, contra Encarnación. Se lee en los paquines de la época con mucha claridad. Después, lo mismo sabemos que sufrió Eva, claramente, y lo mismo Cristina. Estos somos testigos directos, digamos, porque le hicieron 700 millones de tapas de diario en contra, bueno, todo un andamiaje del cual ya conocemos muy bien, digamos, de estigmatización. Bueno, digo, se pueden establecer estas líneas, estas continuidades históricas entre estas tres mujeres y además fundamentarlo.
No es una cuestión de que uno tenga ganas de hacerlo y lo hace. No, se puede fundamentar. Y se puede fundamentar también con fuentes empíricas, que así lo cercioran, con las causas que llevan a esos medios, digamos, a estigmatizar a estas tres mujeres, y también por una cuestión de empatía emocional. Quiero cerrar con esta idea. Me parece que el factor si bien hay otros factores que determinan también, ¿no?, la felicidad o la pretendida felicidad de los seres humanos, este es importantísimo, y las tres mujeres lo tuvieron, ¿y cómo?, ¿no? Porque yo creo que son, por lo menos en términos políticos, las tres mujeres más amadas en la historia argentina. Quería cerrar con esto que había abierto Hernán, ¿no? Encarnación, Eva y Cristina. Por eso Encarnación, acá creo que ya estamos. No sé si quieren tener algunas preguntas más específicas. ¿Está todo bien? A mí, a Hernán, a Consti. Gracias a vos, Cristian, y tengo acá algunas preguntitas y comentarios de la gente que está mirando. La gente está muy entusiasmada, la verdad que impecable los tres, todo lo que han desarrollado. Y yo me quedé pensando, ¿no?, que increíble estas figuras históricas y también las del presente, como que se suma una doble discriminación, digamos, ¿no?, solo por pertenecer al campo popular, pero sin duda su condición de mujer, así como genera esta empatía tal vez mayor y este amor en el pueblo, también genera una reacción mucho más fuerte, porque en el caso de Encarnación, como decís, venía de las clases altas, en el caso de Eva venía de las clases bajas y no tenía un padre conocido y demás, y sí, o sea, y daba igual, en los dos casos hubo un ensañamiento muy, muy importante. Bueno, me encanta que hayamos publicado a una mujer caudilla, porque ya de por sí, en todos los libros de los caudillos, tienen como una cuota de amargura bastante grande, porque por lo que sabemos cómo termina la historia, por las derrotas y por el desprecio hacia todo ese campo popular, que es lo que tratamos de levantar. Pero en este caso se suma esta condición de mujer que lo hace como mucho más sensible y mucho más vívido, esto que contás del lugar que le dan a Encarnación, ¿no?, en el relato histórico. Bueno, les cuento, a ver, acá Silvina Pecedoro dice: ¿cuál diría que fue la forma de hacer política de Encarnación Ezcurra? Algo se habló, pero para ahí podés ampliarle un poquito. Sí, básicamente la forma de acción, era una acción política directa, digamos, ¿no?, que consistía en establecer alianzas. Hablo siempre del periodo 1833-1834. Pensemos que la actividad política concreta de Encarnación empieza después del golpe unitario de 1828. Ella ve las persecuciones, las torturas, los asesinatos de los unitarios contra los gauchos, ¿no?, gauchos federales, y eso habiéndose criado, digamos, prácticamente, o habiendo pasado buena parte de su vida en estancias cerca de gauchos y de peones de campo y de trabajadores, le genera una tremenda repulsión. Entonces empieza a querer hacer algo más en términos políticos, ¿no?, que acompañar a Juan Manuel. Y estamos hablando de 1828, 1829, ahí empieza la actividad política de Encarnación, pero es una actividad política que recién se va a ver ampliada, se va a intensificar entre 1833 y 1834, como contaba antes. Y principalmente su acción política, su actividad política pasa por este vínculo directo con los sectores bajos, con los sectores plebeyos, a quienes convoca a participar de la militancia rosista, casi cara a cara. Pensemos en una sociedad muy pequeña, con pocos habitantes, digamos, donde uno puede pensar que se conocían todos y todas, ¿no? La ciudad de Buenos Aires era muy pequeña en esa época. Y bueno, hace esa convocatoria yendo a los barrios, a las orillas, a los márgenes, tiene una profunda aceptación, digamos, ¿no?,
y establece reuniones políticas tendientes a generar el retorno de Rosas al poder en su misma casa. Digamos, la casa de Encarnación Ezcurra, donde vivía con Juan Manuel y con sus hijos, con Pedro Pablo, con Juan Ignacio y con Manuelita, es como una especie de unidad básica, es la unidad básica central del rosismo. Es donde se reúne a jugar al billar la Sociedad Popular Restauradora y donde después empiezan, digamos, a participar efectivamente los sectores que iban a formar parte de la mazorca, ¿no? Que es la militancia rosista por excelencia. Es un brazo importante, popular, muy, muy, muy enraizado en el sentimiento popular y, digamos, y en cómo decirlo, y en los beneficios, digamos, que ellos pretendían en aquella sociedad, digamos, ¿no? Se organizan políticamente, y esa organización corresponde, como decía antes, a Encarnación, a la labor incesante de Encarnación, que, hago un paréntesis, ella recibía mucha información de los sectores que conspiraban contra el rosismo por parte de una red inmensa que tenía de criadas negras, las que le pasaban los datos de los que conspiraban contra el rosismo, contra los federales netos, los apostólicos, eran las negras que trabajaban como domésticas en las casas de los unitarios o de los liberales, ¿no? Entonces, en base a esa información, ella generaba, digamos, esto que se ve muy bien en las cartas y que está en el libro, ella generaba, digamos, las estrategias para enfrentarlos, conociendo al enemigo, enfrentarlo, ¿no? Quiero hacer también otra aclaración. Es imposible pensar el siglo XIX sin la idea de la violencia. Es imposible. Digamos. Los unitarios eran tremendamente sanguinarios y violentos, los federales también lo eran, digamos. Todo el mundo, claro, en una época de luchas civiles tremendas y de organización nacional, muy sectorizadas, no podemos pensar, digamos, una sociedad que tienda al pacifismo. O sea, sí, tendía al pacifismo, pero con la violencia como recurso hacia eso. Digo, porque es algo muy... Si no tenemos en cuenta esto, no entendemos los procesos que se dieron en ese siglo, ¿no? Pero bueno, básicamente es eso. Y después indicarle, ella le va, en la correspondencia le va contando a Rosas cuáles son las actividades de Miguel Ravelo, quiénes son los leales, por ejemplo, de Corbalán, de Santos Coloma, de un montón de personajes, digamos, que empiezan a aparecer, que la historia olvidó, de qué manera está operando Balcarce en contra de Rosas, por ejemplo, trata de bribona a Balcarce, se lo comunica a Juan Manuel, que lee las cartas en el sur y tarda en contestárselas, se la contesta recién en 1834 cuando estaba volviendo. En fin, resulta difícil sintetizar la obra política de Encarnación, porque es muy intensa, breve, pero muy intensa, muy profunda y determinante para lo que después fue la Confederación Argentina, ¿no? A partir de 1835. Me pareció, no sé si contesté la pregunta, pero... Me pareció fascinante justamente la cantidad de documentación a través de sus cartas que hay, ¿no? Esto que vos decías de que Rosas no le contestaba, o sea, más allá de que genera, es muy interesante de leer cómo ella le va haciendo como los reclamos políticos, más allá de como esposa, ¿no? Pero muestra también, yo hasta leer tu libro tenía la idea de una gran influencia sobre Rosas ella y con este trabajo con la Sociedad Restauradora, pero no tenía idea de que ella estaba gobernando, porque él estaba en otro lado, ni siquiera le contestaba las cartas. O sea, me da la dimensión real de su acción política así directa y de su como una acción mucho mayor de la que yo creía, la verdad. No, es tremendamente intensa, incansable. O sea, la pasión que le pone Encarnación, digamos, al enfrentamiento. Ella tenía mucho miedo a los federales cismáticos. Todos sabemos que hubo una división en el Partido Federal muy fuerte, que fue entre los apostólicos o los netos, o los lomos colorados, que eran los seguidores de Rosas, y los cismáticos, digamos, los lomos negros, que eran precisamente cismáticos, viene de cisma, ¿no? Quienes querían provocar, según la mirada rosista, un cisma dentro del partido, y que muchas veces se aliaban con los sectores unitarios, nostálgicos del golpe del 28, digamos, ¿no? Los decembristas.
que se le decía. Entonces actuaban en conjunción, se aliaban, incluso los federales que ella le dice, por ejemplo, cajetillas, ricachones.